20. Probablemente pasarían semanas antes de que fijaran una fecha para la audiencia de Seibarden. Mientras tanto, viviríamos allí y tendría la oportunidad de ver cómo estaban las cosas y de indagar quién se pondría del lado de Kenyanai si las cosas salían a la luz. Quizá también podría averiguar cuál de las dos Mianai tenía más influencia. Cuando el momento llegara, cualquier información podía ser crucial. Y el momento llegaría, cada vez estaba más segura. Era posible que a corto plazo Anaander Mianai no descubriera quién era yo, pero a aquellas alturas ninguna Mianai podría ocultar mi presencia al resto de sí misma. Yo estaba allí con Seibarden, era claro y patente. Al pensar en Seibarden y en lo ansiosa que estaba la capitana Belosk por conocerla, acudió a mi mente la capitana Rubranosk 100. Me acordé de que Anaander Mianai se quejó de que no podía inferir de qué lado estaba. No sabía si la apoyaba o estaba en su contra, y tampoco podía presionarla para averiguarlo. La capitana Rubran había sido lo bastante afortunada en sus contactos familiares para poder adoptar una postura neutral y mantenerla. ¿Constituía eso un indicio del estado del conflicto de Mianai consigo misma en aquella época? La capitana de la Misericordia de Kalr también mantenía una postura neutral o algo había cambiado en ese equilibrio de fuerzas durante el tiempo que yo había estado ausente. ¿Y qué significaba que a la inspectora jefe Skyat le repeliera? Porque estaba convencida de que era rechazo lo que había percibido en su expresión cuando mencioné el nombre de la capitana Bell. Las naves militares no estaban sujetas a las autoridades de los muelles, salvo, por supuesto, en lo relativo a las llegadas y salidas. Por lo general la relación entre ellas implicaba cierto desdén por una de las partes y resentimiento por la otra. Todo disimulado tras una fachada de cortesía. Pero Sky Tower nunca había sido dada al resentimiento y, además, había estado en ambos lados. ¿Acaso la capitana Bell la había ofendido personalmente o es que, simplemente, no le caía bien, como ocurría a veces? ¿O quizá sus inclinaciones la situaban en el lado opuesto de una línea divisoria política? Y, por otra parte, en un Raj dividido, ¿por qué posición se decantaría Sky Tower? A menos que algo hubiera sucedido y su personalidad y sus opiniones hubieran cambiado drásticamente, yo creía saber cuál sería la postura de Sky Tower si llegaba el momento de decidirse. Por otro lado, no conocía bien a la capitana Bell, y tampoco a la misericordia de Kalr, y no sabía cuál era su ideología. En cuanto a Seibarden, no me hacía ilusiones sobre cuál sería su postura si tuviera que decidir entre un Radch conquistador y en expansión en el que se asignara a las ciudadanas un puesto conforme a su nacimiento u otro en el que cesaran las anexiones y se permitiera la promoción de ciudadanas sin el linaje y la modulación de voz adecuadas. Yo no me hacía ilusiones en cuanto a qué habría opinado Seibarden de la teniente aun si se hubieran conocido. El lugar donde la capitana Bell solía tomar el té no estaba visiblemente señalizado. No hacía falta. Probablemente no se trataba de un lugar que estuviera muy de moda o que lo frecuentara la alta sociedad, a menos que la fortuna de la casa Osk hubiera aumentado cuantiosamente en los últimos 20 años. En cualquier caso, era el tipo de lugar que, si no sabías que estaba ahí, seguramente no serías bien recibida en él. El local era oscuro y los sonidos se oían amortiguados. Las alfombras y las cortinas absorbían los ecos o los ruidos indeseados. Cuando entré, procedente de la ruidosa explanada, fue como si, de repente, me hubiera tapado las orejas con las manos. Había mesas bajas rodeadas de sillas también bajas. La capitana Bell estaba sentada en un rincón, a una mesa en la que había termos, tazas de té y una bandeja medio vacía de pastas. Las demás sillas estaban ocupadas e incluso se había formado un segundo círculo de asientos. Debían de llevar allí al menos una hora. Antes de salir de la habitación, Seibarden me había dicho, con voz aburrida y todavía enojada, que no creía que yo quisiera salir a todo correr para ir a tomar el té. Si hubiera estado de mejor humor, me habría dicho, directamente, que sería mejor que llegara tarde. Esa era mi intención incluso antes de que se pronunciara en este sentido, pero no se lo conté y dejé que, si ese era su deseo, tuviera la satisfacción de creer que había influido en mi decisión. Al verme, la capitana Bell se levantó e hizo una reverencia. Ah, Brett Gaiad. ¿O debería decir Gaiad Brett? Yo le devolví la reverencia y procuré que fuera tan pronunciada como la de ella. En el Gerentate, ponemos el nombre de la casa primero. En el Gerentate no había casas como las que tenían las Ratchais, pero era el único término Ratchai que indicaba relación familiar. El nombre de mi casa es Gaiad. Sin embargo, ahora no estoy en el Gerentate. Ahora ya sabemos cómo llamarla según nuestras costumbres. Exclamó la capitana Bell con una cordialidad falsa. ¡Qué detalle!
No veía a Seibarden porque estaba detrás de mí y me preguntaba qué expresión reflejaría su cara. Y también me pregunté por qué la capitana Bell me había invitado a tomar el té si todas sus interacciones conmigo iban a ser veladamente insultantes. Con toda seguridad, Estación me estaba observando y, como mínimo, habría percibido signos de mi enojo. Pero la capitana Bell no, y, aunque los hubiera percibido, probablemente no le habrían importado. Ah, capitana Seibarden Vendai. Continuó la capitana Bell, e hizo otra reverencia, esta sensiblemente más pronunciada que la anterior. Es un honor. Un gran honor. Por favor, siéntense. Señaló las sillas próximas a la de ella y dos rachais enjolladas y elegantemente vestidas se levantaron para cedernos sus asientos, sin quejarse ni expresar ninguna muestra de resentimiento. Disculpe, capitana, pero ya no tengo ese título, replicó Seibarden con voz inexpresiva. Los correctivos del día anterior se habían desprendido y su aspecto era casi el mismo que 1000 años atrás, el de la hija, rica y arrogante, de una casa de alto rango. Yo estaba convencida de que a continuación adoptaría una actitud despectiva y diría algo sarcástico, pero no fue así. Ahora soy la sirvienta de la honorable Brett, añadió con un leve énfasis en la palabra honorable, como si la capitana Bell ignorara el tratamiento que debía darme y estuviera informándole de ello discreta y amablemente. Y le agradezco la invitación que la honorable Brett ha sido tan amable de trasladarme, pero tengo tareas de las que debo ocuparme. Ahí estaba, un deje de desdén, aunque era posible que solo lo percibiera a alguien que la conociera bien. Te he dado la tarde libre, ciudadana, dije antes de que la capitana Bell pudiera responder. Dedícala a lo que prefieras. Aunque seguía sin verle la cara, no percibí ninguna reacción de Seibarden. Tomé uno de los asientos que nos habían ofrecido. La anterior ocupante era una teniente, sin duda una de las oficiales de la capitana Bell, aunque allí había más uniformes marrones de los que podía necesitar una nave pequeña como la Misericordia de Calr. La persona que estaba sentada a mi lado era una civil vestida con ropa azul claro y rosa, y con unos guantes de delicado satén que sugerían que nunca manejaba nada que fuera más áspero o pesado que una taza de té. También lucía un enorme y ostentoso broche tejido con hilo de oro batido y con incrustaciones que seguro que no eran de cristal, sino zafiros auténticos. Probablemente, el diseño indicaba la rica casa a la que pertenecía, pero yo no la reconocí. Se inclinó y dijo en voz alta mientras Seibarden se sentaba delante de mí. Qué afortunada debe de considerarse por haber encontrado a Seibarden Vendai. Afortunada, repetí yo con cuidado, como si la palabra no me resultara familiar, y exageré un poco más mi acento del gerentate. Casi deseé que el idioma Ratchai tuviera distinción de género para poder emplear la palabra erróneamente y sonar todavía más extranjera. Casi. ¿Esa es la palabra adecuada? Había acertado al suponer por qué la capitana Bell me había invitado como lo había hecho. La inspectora jefe Skyat había hecho algo similar y de entrada se había dirigido a Seibarden aunque sabía que era mi sirvienta. Claro que la inspectora jefe había rectificado su error casi al instante. Seibarden le explicó a la capitana Bell la situación en la que se encontraba respecto a las aptitudes. Me impactó su fría calma, porque sabía que estaba enfadada desde que le dije que yo tenía la intención de acudir a la cita. Claro que, en ciertos aspectos, aquel era su entorno natural. Si la nave que encontró la cápsula en la que permanecía congelada la hubiera llevado a un lugar como aquel en lugar de a una estación pequeña y de provincias, todo le habría ido de otra manera. Eso es ridículo. Exclamó rosa y azul a mi lado mientras la capitana Bell servía una taza de té y se la ofrecía a Seibarden. Como si usted fuera una niña. Como si nadie supiera cuáles son sus verdaderas aptitudes. Antiguamente, se podía confiar en que las funcionarias manejaran las cosas con corrección. Justicia y beneficio fueron las calladas palabras que acompañaron a la última que ella pronunció. Yo perdí mi nave, ciudadana, declaró Seibarden. No fue culpa suya, capitana, alegó otra civil detrás de mí. Desde luego que no. Todo lo que ocurre bajo tu mando es culpa tuya, ciudadana, replicó Seibarden. La capitana Bell lo ratificó con un gesto. Aún así, nadie debería exigirle que realizara de nuevo las pruebas. Seibarden miró su taza de té y después me miró a mí. Yo tenía las manos vacías y al verlo dejó su taza en la mesa sin probar el té. La capitana Bell sirvió otra taza y me la ofreció como si no se hubiera dado cuenta de la reacción de Seibarden. ¿Cómo ha encontrado el Ratch después de 1000 años, capitana? Preguntó alguien detrás de mí mientras yo aceptaba la taza de té. ¿Muy cambiado? Seibarden siguió sin coger su taza. Distinto en algunos aspectos y, en otros, igual. ¿Para mejor o para peor? No sabría decirle, repuso Seibarden con frialdad. Qué bien habla usted, capitana Seibarden.
exclamó otra persona. En la actualidad, muchas jóvenes no son cuidadosas con la lengua. Resulta encantador oír a alguien hablar con verdadero refinamiento. Seibarden dibujó una mueca que podía tomarse como agradecimiento del cumplido, pero que casi seguro que no lo era. Sí, esas casas menores y provincianas con sus acentos y sus jergas. Exclamó la capitana Bell. La verdad es que en mi nave las soldados son buenas profesionales, pero al oírlas hablar, una creería que no han asistido nunca a la escuela. Es pura pereza, opinó una teniente que estaba sentada detrás de Seibarden. Con las auxiliares eso no ocurre, comentó alguien, posiblemente otra capitana, detrás de mí. Muchas cosas no ocurren con las auxiliares, intervino alguien más. Su comentario podía interpretarse en dos sentidos, pero yo estaba bastante segura de cuál había detrás de sus palabras. Pero ese no es un tema seguro, añadió esa misma persona. ¿Que no es seguro? Pregunté yo con toda inocencia. No puede ser que en el Ratch sea ilegal quejarse de las jóvenes. ¡Qué crueldad! Creía que se trataba de una característica básica de la naturaleza humana, una de las pocas costumbres humanas practicadas universalmente. Sin embargo, sí que es seguro quejarse de las casas menores y provincianas. Añadió Seibarden con un leve desdén. Su máscara por fin se estaba resquebrajando. Sería lo lógico, comentó Rosa y Azul a mi lado mientras malinterpretaban las palabras de Seibarden, pero, por desgracia, eso ha cambiado en comparación con su época, capitana. Antiguamente, una podía confiar en que las aptitudes asignaban el puesto adecuado a la ciudadana adecuada, pero no comprendo algunas de las decisiones que las autoridades toman hoy en día. Y se conceden privilegios a las ateas. Se refería a las valskayanas que, en realidad, no eran ateas, sino monoteístas exclusivas, aunque muchas rachais no percibían la diferencia. Y todas esas soldados humanas. Prosiguió Rosa y Azul. Actualmente, mucha gente siente aprensión por las auxiliares, pero la verdad es que nunca verá a una auxiliar borracha o vomitando en la explanada principal. Seibarden resopló con comprensión. Nunca he oído que las oficiales vomitaran por una borrachera. En su época quizá no, pero las cosas han cambiado, contestó alguien detrás de mí. Rosa y Azul volvió la cabeza hacia la capitana Bell, quien, a juzgar por su expresión y, al contrario de Rosa y Azul, había comprendido, por fin, el sentido de las palabras de Seibarden. Con eso no quiero decir que usted no mantenga su nave en orden, capitana. Claro que, si tuviera auxiliares en lugar de humanas, no se vería obligada a mantener el orden, ¿no cree? La capitana Bell agitó la mano que tenía vacía. En la otra sostenía su taza de té. A eso se le llama comandar la nave, ciudadana. En eso consiste mi trabajo, pero hay otras cuestiones más graves. Las cruceros de batalla, por ejemplo, no pueden abastecerse de humanas. Las justicias con tripulaciones humanas están medio vacías. Además, a las humanas hay que pagarles, intervino Rosa y Azul. La capitana Bell asintió. Ellas dicen que ya no necesitamos a las auxiliares. Con ellas, desde luego se refería a Anander Mianai, pero nadie podía pronunciar su nombre al criticarla. Dicen que nuestras fronteras ya están bien tal y como están, continuó la capitana Bell. Yo no pretendo entender la política a las políticas, pero a mí me parece que es menos derrochador almacenar auxiliares que entrenar y pagar soldados humanas y establecer turnos. Dicen que, a no ser por la desaparición de Justicia de Torren, a estas alturas ya habrían desguazado a alguna de las otras cruceros de batalla, prosiguió Rosa y Azul a mi lado mientras tomaba una pasta de la mesa. Nadie debió de percibir la sorpresa que experimenté al oír pronunciar mi propio nombre, pero Estación seguro que la percibió. Y mi sorpresa, o mejor dicho, mi sobresalto, no era algo que encajara con la identidad que había forjado. Seguro que Estación estaba evaluándome de nuevo. Y Anander Mianai también. Bueno, pero nuestra visitante seguro que está contenta de que nuestras fronteras no vayan a expandirse más, comentó una civil detrás de mí. Yo apenas volví la cabeza para contestarle. El Gerentate sería un bocado sumamente grande para el Ratch, afirmé con voz neutra. Ninguna de las presentes percibió mi agobio por el sobresalto que había experimentado antes. Salvo, desde luego, Estación y Anander Mianai. Y Anander Mianai, o, al menos, una parte de ella, tenía muy buenas razones para prestar atención si alguien hablaba de la Justicia de Torren y para fijarse en las reacciones que esto provocaba. No sé si ha oído hablar del motín de Ime, capitana Seibarden, decía la capitana Bell en aquel momento. Una unidad entera rehusó cumplir las órdenes y desertó a favor de unas fuerzas alienígenas. Esto, desde luego, no habría ocurrido en una nave con una dotación auxiliar, comentó alguien detrás de Seibarden.
No creo que fuera un bocado demasiado grande para el Ratch, replicó la persona que estaba detrás de mí. Cabría esperar que, después de compartir con nosotras una frontera durante tanto tiempo, hubieran aprendido mejores modales, le recriminé mientras exageraba, una vez más, mi acento del gerentate. No me volví para averiguar si el silencio que obtuve como respuesta era de diversión, indignación o, simplemente, porque mi interlocutora se había distraído con la conversación que mantenían Seibarden y la capitana Bell. Mientras tanto, intenté no pensar demasiado en las conclusiones que Anaander Mianai extraería de mi reacción al oír mi nombre. Creo que he oído algo sobre ello, dijo Seibarden mientras fruncía el ceño con actitud reflexiva. Y me fue allí donde la gobernadora provincial y las capitanas de las naves del sistema asesinaban y robaban, y además sabotearon los sistemas de las naves y la estación para que no pudieran denunciarlas a las autoridades superiores, ¿no es así? Las conclusiones que Estación o la Lord del Ratch extrajeran de mi reacción a este comentario no me preocuparon. Las monedas caerían donde cayeran. Tenía que mantener la calma. Esto no viene al caso, contestó Rosa Yaful. La cuestión es que se trató de un motín. Un motín al que no se le ha dado la importancia que se merecía. Pero, hoy en día, criticar la promoción de las clases humildes y sin educación a puestos de autoridad o criticar las políticas que favorecen todo tipo de comportamientos delictivos e incluso menoscaban todo aquello que hasta ahora hemos identificado como la civilización supone perder contactos de negocio o posibilidades de promoción. Entonces usted debe de ser muy valiente al expresar su opinión, comenté yo. Sin embargo, estaba convencida de que Rosa y Azul no era especialmente valiente. Si decía lo que pensaba era porque podía hacerlo sin que eso entrañara un peligro para ella. Tenía que mantener la calma. Podía controlar mi respiración y mantenerla uniforme y fluida. Por otra parte, tenía la piel demasiado oscura para que se notara que me ruborizaba, pero Estación percibiría las variaciones de la temperatura. Claro que podía atribuirlas a que estaba enfadada. Y tenía buenas razones para estarlo. Honorable, dijo Seibarden de repente. La rigidez de su mandíbula y de sus hombros me indicó que estaba reprimiendo la necesidad de cruzar los brazos. Pronto entraría en uno de aquellos estados en los que se ponía de cara a la pared y se rodeaba de un impenetrable silencio. Llegaremos tarde a nuestra próxima cita, se excusó levantándose con más brusquedad de la que era correcta. Así es, corroboré, y dejé sobre la mesa mi té intacto. Confié en que su reacción se debiera a su propia iniciativa y no a que hubiera percibido signos de mi inquietud. Capitana Bell, gracias por su amable invitación. Ha constituido un honor conocerlas a todas. Una vez en la explanada principal, Seibarden, que caminaba detrás de mí, murmuró. Jodidas presuntuosas. En general, la gente con la que nos cruzamos no nos prestó atención. Esto era positivo. Era normal. Noté que mi concentración de adrenalina volvía a la normalidad. Mejor. Al oír la maldición de Seibarden, me detuve, me volví para mirarla y arqueé una ceja. Está bien, pero sí que son unas presuntuosas. Rectificó ella. ¿Para qué creen que sirven las aptitudes? Su finalidad es averiguar para qué puestos son aptas las personas. Me acordé de que, 20 años atrás, la teniente Skyat preguntó, en la húmeda oscuridad de la ciudad alta, si anteriormente las pruebas de aptitud habían sido imparciales y si lo eran en aquel momento. Ella misma contestó que nunca lo habían sido y la teniente aún se sintió dolida y nerviosa. Seibarden cruzó los brazos, los descruzó y, luego, apretó los puños. Y, encima, según ellas, cualquier persona de una casa humilde no tiene educación y habla con un acento vulgar. No tienen remedio. ¿Y en qué estaban pensando para mantener una conversación como esa? Continuó Seibarden. ¿Y en una tetería? ¿En la estación de un palacio? Además, no solo defienden que antes todo era mejor y que las casas provincianas son vulgares, sino también que las aptitudes son corruptas. Y que los contingentes militares están mal gestionados. No respondí, pero ella continuó como si lo hubiera hecho. Sí, claro, todo el mundo se queja de que las cosas se gestionan mal. Pero no de esa forma. ¿Qué está pasando? A mí no me lo preguntes. Yo, por supuesto, lo sabía, o creía que lo sabía. Seguía preguntándome qué significaba que Rosa y Azul y las demás hubieran hablado con tanta libertad como lo habían hecho. ¿Que Anaander Mianai predominaba en aquella estación? Aunque, por otro lado, el hecho de que pudieran expresarse así podía significar que la Lord del Ratch prefería que sus enemigas se mostraran claramente y sin ambigüedades. ¿Siempre has estado a favor de que las personas de origen humilde puedan acceder a puestos de autoridad? Le pregunté, aunque sabía que no era cierto.
De repente, me di cuenta de que, aunque Estación no había conocido a nadie del Gerentate, era muy posible que Anander y Anai sí. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Por algo que habían programado en mi mente de nave y que había permanecido oculto a mis sentidos hasta entonces o, simplemente, debido a las limitaciones del pequeño cerebro que me había quedado como residuo. Puede que hubiera engañado a Estación y a todas las personas que había conocido allí, pero ni por un instante había engañado a la Lord del Ratch. Sin duda, ella supo, desde el momento en que puse el pie en el muelle del palacio, que no era quien decía ser. Las monedas caerán donde caigan, me dije a mí misma. He reflexionado acerca de lo que me contaste sobre Ime, se explicó Seibarden como si respondiera a mi pregunta y ajena a mi renovada inquietud. No sé si la oficial de aquella unidad hizo lo correcto. En realidad, no sé qué habría sido lo correcto en aquellas circunstancias. Y, si lo supiera, no sé si habría tenido el valor de morir por ello. Lo que quiero decir, hizo una pausa. Lo que quiero decir es que me gustaría creer que sí que habría tenido el valor necesario. Hubo una época en la que estoy segura de que lo tenía. Pero ahora ni siquiera puedo. Su voz tembló ligeramente y se apagó. Parecía estar al borde de las lágrimas, como la Seibarden de un año atrás, cuando cualquier emoción era demasiado intensa para que pudiera manejarla. La actitud cortés que mantuvo en la tetería debió de requerirle un esfuerzo considerable. Yo no había prestado mucha atención a la gente con la que nos cruzábamos, pero en aquel momento presentí que algo no iba bien. De repente fui consciente de la localización y la dirección que seguían las personas que había a nuestro alrededor. Algo indefinido me inquietó, algo en la forma de moverse de ciertas personas. Al menos 4 nos miraban furtivamente. Sin duda habían estado siguiéndonos y yo no me había dado cuenta hasta entonces. Debía de tratarse de algo reciente, porque me habría dado cuenta si hubieran empezado cuando llegamos. Seguro que las habría visto. No cabía duda de que Estación había percibido mi sobresalto cuando Rosa y Azul pronunció el nombre de Justicia de Thoren. También sin duda se había preguntado por qué yo había reaccionado como lo hice. Tampoco cabía duda alguna de que a partir de entonces me había prestado más atención. No obstante, Estación no necesitaba hacer que me siguieran para observarme. No se trataba solo de mantenerme vigilada. No era Estación quien estaba detrás de aquello. Yo nunca había sido propensa a sentir pánico y en aquel momento tampoco me dejaría llevar por él. Aquella jugada era mía y, si había calculado ligeramente mal la trayectoria de una de las monedas, no había hecho lo mismo con las otras. Sin alterar en absoluto la voz, le dije a Seibarden. Llegaremos pronto a la cita con la inspectora jefe. ¿De verdad que tenemos que ir a casa de esa Auer? Preguntó ella. Creo que sí. Nada más decirlo, enseguida deseé no haberlo dicho. No quería ver a Sky Tower, no en aquel momento, no en aquel estado. Quizá no deberíamos ir, repuso Seibarden. Quizá deberíamos regresar a la habitación. Allí podrás meditar, rezar o lo que sea y, después, podemos cenar y escuchar algo de música. Creo que ese plan es mejor. Estaba preocupada por mí. Era evidente. Y tenía razón, estaríamos mejor en la habitación, donde yo podría tranquilizarme y hacer balance de la situación. Y Anander Mianai podría hacerme desaparecer sin testigos, sin que nadie se enterara. Vamos a la cita de la inspectora jefe, decidí. Sí, honorable, cedió Seibarden. La vivienda de Sky Tower era un pequeño laberinto de pasillos y habitaciones. Vivía allí con un grupo de inspectoras de los muelles, clientes e incluso clientes de clientes. Yo estaba convencida de que no era la única Auer en la estación y su casa debía de disponer de sus propias dependencias en alguna otra zona, pero, evidentemente, Skyat prefería vivir allí. Su decisión resultaba excéntrica, pero eso era de esperar en una Auer. No obstante, como ocurría con tantas otras Auer, su excentricidad tenía una vertiente práctica y la vivienda estaba situada muy cerca de los muelles. Una sirvienta nos recibió y nos acompañó hasta un salón de suelo enlosado en blanco y azul. Las paredes estaban cubiertas, de suelo a techo, con plantas de todo tipo. Plantas de color verde claro o oscuro, de hojas estrechas o anchas, rastreras o erguidas. Algunas estaban en plena floración y, aquí y allá, se veían las flores blancas, rojas, violetas, amarillas, probablemente constituían la ocupación única de algún habitante de la casa. Daosei nos esperaba en el salón. Hizo una reverencia profunda y pareció genuinamente complacida al vernos. Honorada Breck. Ciudadana Seibarden. La inspectora jefe estará realmente encantada de que hayan decidido venir. Por favor, tomen asiento. Señaló las sillas que había esparcidas por la habitación. ¿Desean tomar un té o ya han tomado antes? Sé que tenían otra cita hoy.
Un té será fantástico, gracias, acepté yo. De hecho, ni yo ni Seibarden habíamos probado el té en la reunión de la Capitana Bell. Pero yo no quería sentarme. Tuve el presentimiento de que, si me atacaban y tenía que defenderme, cualquier tipo de silla impediría mi libertad de movimientos. ¿Brett? Me preguntó Seibarden en voz baja. Estaba preocupada. Notaba que algo no iba bien, pero no podía preguntarme el qué sin llamar la atención. Daosei me tendió una taza de té mientras sonreía. Todo parecía indicar que su sonrisa era sincera. Por lo visto, era ajena a la tensión que yo experimentaba y que era tan evidente para Seibarden. ¿Cómo era posible que no la hubiera reconocido nada más verla? ¿Cómo podía no haber identificado su acento orsiano inmediatamente? ¿Cómo podía no haberme dado cuenta de que no podía engañar a Anander Mianai durante más de una millonésima parte de un segundo? No podía sostener aquella situación sin mostrarme descortés. Me obligué a elegir una silla, aunque ninguna me parecía bien. Claro que, incluso sentada, era más peligrosa de lo que nadie, en aquella casa, sabía. Además, todavía tenía el arma, que ejercía una tranquilizadora presión en las costillas, debajo de la chaqueta. Estación todavía me observaba. También Anander Mianai al completo. Sí, aquello era lo que yo quería. Todavía dominaba el juego. Lo dominaba. Elige una silla, pensé. Las monedas caerán donde caigan. Antes de que me sentara, Skaya Tower entró en la habitación. Iba tan modestamente enjollada como cuando trabajaba, pero el corte de su chaqueta era elegante y yo había visto un rollo de la tela de color amarillo claro con la que estaba confeccionada en la tienda de ropa a la que yo había ido. En el puño de su manga derecha brilló la misma medalla barata, dorada y acuñada a máquina que llevaba el día anterior. Realizó una reverencia. Honorable Breck. Ciudadana Seibarden. Me alegro de verlas. Ya veo que la adjunta Zeid les ha servido té. Seibarden y yo afirmamos con gestos corteses. Antes de que lleguen las demás, quisiera decirles que espero que se queden a cenar, continuó la inspectora jefe. Ayer intentó advertirnos, ¿no es cierto? Preguntó Seibarden. Seibarden, empecé yo. La inspectora jefe Skyat levantó una mano cubierta con un elegante guante amarillo. No pasa nada, honorable. Yo sé que la capitana Bell se enorgullece de ser anticuada y que opina que las cosas eran mucho mejores cuando las niñas respetaban a sus mayores y cuando el buen gusto y los modales refinados eran la norma. Eso no es nuevo en absoluto, estoy convencida de que usted habrá oído ese tipo de discurso 1000 años atrás, ciudadana. Seibarden soltó un breve ajá. En señal de asentimiento. También estoy convencida de que habrá oído decir que las Ratchais tienen el deber de llevar la civilización a toda la humanidad y que, a este fin, las auxiliares son mucho más eficientes que las soldados humanas. Bueno, respecto a eso, yo diría que lo son, contestó Seibarden. Sí, claro. Exclamó Skyat con ironía, y su expresión reflejó, brevemente, enojo, aunque Seibarden no debió de percibirlo, porque no la conocía lo suficiente. Quizá no sepa, ciudadana, que yo comandé tropas humanas durante una anexión. Seibarden no lo sabía y su sorpresa fue patente. Yo, desde luego, lo sabía y mi falta de sorpresa debió de resultar perceptible para Estación y Anander Mianai. Pero no tenía sentido que me preocupara por ello. Es verdad que a las auxiliares no hay que pagarles y que nunca tienen problemas personales, continuó Skyat. Hacen todo lo que se les ordena sin ningún tipo de queja o comentario. Lo hacen bien y siempre terminan sus tareas. No puedo decir lo mismo de las tropas humanas que estaban a mi servicio y, aunque la mayoría de mis soldados eran buenas personas, sé que resulta fácil pensar que la gente contra la que luchas no es realmente humana. O quizás es eso lo que tienes que pensar para poder matarla. A las personas como la capitana Bell les encanta destacar las atrocidades que las tropas humanas cometen y que las auxiliares nunca habrían cometido. Como si el hecho de construir auxiliares no fuera una atrocidad en sí mismo. Como he dicho, las auxiliares son más eficientes. Enors habría hablado de ello con ironía, pero ahora habló seriamente. Con cuidado y precisión. Y si siguiéramos expandiéndonos, todavía tendríamos que utilizarlas porque no podríamos hacerlo solo con seres humanos. Al menos, no durante mucho tiempo. Por otro lado, expandirnos es nuestra razón de existir. Llevamos expandiéndonos más de 2000 años y dejar de hacerlo implicará cambiar lo que somos. Ahora mismo, no mucha gente es consciente de eso. No les importa. No les importará hasta que afecte directamente a su vida y, de momento, a la mayoría de las personas no les afecta. Para ellas se trata de un planteamiento abstracto, pero no lo es para gente como la capitana Bell.
De todos modos, la opinión de la capitana Bell no tiene importancia, arguyó Seibarden. Y tampoco la de las demás personas. Sea por la razón que sea, la Lord del Ratch ha tomado la decisión de poner fin a la expansión del Ratch, y es absurdo discutir sus decisiones. Sin embargo, si la persuadieran, podría volver a cambiar de opinión, contestó Skyat. Todas seguíamos de pie. Yo estaba demasiado tensa para sentarme. Seibarden, demasiado nerviosa, y deduje que Skyat estaba demasiado enfadada. Daostate, por su parte, estaba paralizada e intentaba fingir que no oía nada de lo que decíamos. O quizá su decisión sea un indicio de que la Lord del Ratch ha sido corrompida de algún modo, continuó Skyat. Las personas como la capitana Bell no aprueban las negociaciones que mantuvimos y los acuerdos que alcanzamos con las alienígenas. El Ratch siempre ha defendido la civilización y la civilización siempre se ha equiparado a una humanidad pura e incorrupta. En realidad, tratar con no humanas en lugar de matarlas sin más no puede ser bueno para nosotras. ¿Es esto lo que pasó en Ime? Preguntó Seibarden, que, obviamente, había dedicado el trayecto entre la tetería y la vivienda de la inspectora jefe a pensar en esta cuestión. Personas contrarias por la decisión de la Lord del Ratch decidieron establecer una base y almacenar auxiliares. ¿Con qué fin? Imponer su voluntad. Está usted hablando de rebelión, de traición. ¿Y por qué se vuelve a hablar de eso precisamente ahora? A no ser que, cuando detuvieron a las responsables de lo que ocurrió en Ime, no las detuvieran a todas. Ahora dejan que la gente se muestre y haga ruido y, cuando crean que todas las implicadas se han dado a conocer, ahora estaba realmente enfadada. Su suposición era bastante buena. Puede que fuera más o menos cierta, según que Anaander predominara en la estación. ¿Por qué no nos advirtió? Le preguntó a la inspectora jefe. Lo intenté, ciudadana, pero debería haber sido más clara. A pesar de todo, no estaba segura de que la capitana Bell hubiera llegado tan lejos. Lo único que sabía era que idealizaba el pasado de una forma con la que yo no estaba de acuerdo. No se puede ser buena persona y considerar que las anexiones son buenas. Por otro lado, afirmar que las auxiliares son eficientes y convenientes no implica que debamos utilizarlas. Tiene lógica, pero no está bien. Y eso sin mencionar lo que eran, en realidad, las auxiliares. Dígame, estuve a punto de decir dígame, teniente, pero me contuve a tiempo. Dígame, inspectora jefe, ¿qué pasa con las personas que está esperando para ser convertidas en auxiliares? Algunas todavía están congeladas y se conservan en almacenes o en las cruceros de batalla, contestó Skyat, pero a la mayoría las han destruido. Vaya, eso es mejor, dije con expresión seria, sin alterarme. La casa Auer estuvo en contra desde el principio, continuó Skyat. Se refería a la expansión continua e ilimitada, no a todo tipo de expansión. Además, el Ratch había utilizado auxiliares desde mucho antes de que Anaander Mianai se hubiera convertido en lo que era. Solo que, entonces, no había tantas. Las jefas de la casa Auer se lo han dicho a la Lord del Ratch en repetidas ocasiones. Pero no se han negado a sacar provecho de ello, repuse aún con voz neutra e incluso agradable. Resulta tan fácil dejarse llevar por las circunstancias, ¿no cree? Replicó Skyat. Sobre todo cuando, como usted dice, la situación reporta algún beneficio. Skyat frunció el ceño, ladeó levemente la cabeza y prestó atención a algo que solo ella oyó. Después nos miró, primero a mí y luego a Seibarden, con expresión inquisitiva. En la puerta hay miembros de seguridad que preguntan por la ciudadana Seibarden. Desde luego la palabra preguntan representaba un concepto mucho más amable que la realidad. Discúlpenme un momento, dijo Skyat, y salió de la habitación seguida de Daostate. Seibarden me miró con una extraña calma. Empiezo a desear que todavía estuviera congelada en la cápsula de emergencia. Yo sonreí, pero, por lo visto, no la convencí. ¿Te pasa algo? Me preguntó. Desde que nos separamos de Velos no pareces estar bien. Maldita sea Skyat Auer por no habernos prevenido con claridad. Es casi imposible evitar que una Auer diga cosas desagradables y ha tenido que elegir este momento para ser discreta. Estoy bien, le mentí. Justo cuando pronunciaba esas palabras, Skyat regresó con una ciudadana vestida con el uniforme marrón claro del Departamento de Seguridad de la estación, que hizo una reverencia y se dirigió a Seibarden. Ciudadana, ¿querrían usted y esta persona acompañarme? Su cortesía era, por supuesto, un simple formulismo. Nadie rechazaba una invitación de seguridad de la estación. Aunque lo intentáramos, afuera tenía refuerzos para asegurarse de que no nos resistiríamos.
Deduje que las personas que nos habían seguido desde la reunión con la capitana Bell no eran miembros de seguridad de la estación, sino de misiones especiales o quizá de la guardia personal de Anaander Mianai. La Lord del Ratch había encajado las fichas y había decidido eliminarme antes de que pudiera causarle daños graves. Pero sin duda ya era demasiado tarde para eso, porque toda ella me prestaba atención. El hecho de que hubiera enviado a seguridad de la estación a detenerme en lugar de alguna oficial de misiones especiales para que me matara rápida y discretamente me lo indicaba. Por supuesto, contestó Seibarden con absoluta calma y cortesía. Claro, ella sabía que era inocente de cualquier tipo de delito y estaba convencida de que yo era miembro de misiones especiales y que trabajaba directamente para Anaander Mianai. ¿Por qué habría de preocuparse? Pero yo sabía que el momento largamente esperado por fin había llegado. Las monedas que habían estado en el aire durante 20 años estaban a punto de caer y mostrar a Anaander Mianai cuál era su augurio. La oficial de seguridad ni siquiera movió una pestaña cuando contestó. La Lord del Ratch desea hablar con usted en privado, ciudadana. Ni siquiera me lanzó una mirada. Probablemente, no sabía por qué tenía que escoltarnos hasta la presencia de la Lord del Ratch, no sabía que yo era peligrosa ni para qué necesitaba los refuerzos que esperaban en distintos lugares de la estación. Eso sí sabía que tales refuerzos estaban allí. Yo seguía llevando el arma debajo de la chaqueta y también unos cuantos cargadores repartidos por el torso para disimular el bulto. Estaba casi convencida de que Anaander Mianai no sabía qué era lo que yo pretendía. ¿Se trata de la audiencia que había solicitado?, preguntó Seibarden. La oficial de seguridad realizó un gesto ambiguo. No sabría decirle, ciudadana. Anaander Mianai no podía saber cuál era el objetivo que me había llevado hasta allí. Lo único que sabía era que yo había desaparecido unos 20 años atrás. Una parte de ella sabía que había estado a bordo de la Justicia de Toren durante mi último viaje, pero ninguna de sus personalidades podía saber lo que yo había hecho después de escapar del sistema Shisurna. Le he preguntado si primero podían tomar un té y cenar, nos explicó la inspectora jefe Skyat. Que lo preguntara indicaba algo acerca de su relación con seguridad. Que se lo hubieran denegado indicaba algo acerca de la urgencia del arresto, porque se trataba de un arresto, de esto estaba segura. Seguridad, ajena a lo que ocurría en realidad, hizo un gesto de disculpa. Esas son mis órdenes, inspectora jefe. Ciudadana. Por supuesto, repuso Skyat sin inmutarse, pero yo la conocía y percibí preocupación en su voz. Ciudadana Seibarden, honorable Brett, si puedo ayudarlas en algo, por favor, no duden en comunicármelo. Gracias, inspectora jefe, le agradecí, e hice una reverencia. Mis temores e incertidumbres y mi sensación de pánico se desvanecieron. La moneda de la quietud había caído del otro lado y se había convertido en movimiento. Y la moneda de la justicia estaba a punto de caer a mis pies, clara e inequívoca. La oficial de seguridad no nos condujo hasta la entrada principal del palacio propiamente dicho, sino al templo que, a aquellas horas, cuando la mayoría de la gente estaba en reuniones sociales o en su hogar, estaba tranquilo y silencioso. Una sacerdotisa joven estaba sentada, con actitud aburrida y huraña, detrás de las cestas de flores, que ahora estaban medio vacías. Cuando entramos, nos lanzó una mirada de resentimiento, pero ni siquiera volvió la cabeza hacia nosotras cuando pasamos por delante de ella. Atravesamos la nave principal donde se alzaba, imponente, la estatua con 4 brazos de Amaat. El aire todavía olía a incienso y a la montaña de flores que cubrían los pies y las piernas de la diosa hasta las rodillas. Seguridad nos condujo hasta el fondo de una diminuta capilla situada en una esquina. Estaba dedicada a una antigua, y ahora poco conocida, diosa provincial, una de esas personificaciones de conceptos abstractos que existían en muchos panteones. En aquel caso, se trataba de la deificación de la autoridad política legítima. Sin duda, cuando construyeron el palacio, no se cuestionó que la capilla de aquella diosa estuviera cerca de la de Amaat, pero la población de la estación no, quizá simplemente, la moda habían cambiado y la diosa parecía haber caído en desgracia. O quizá la causa misma de su infortunio constituía un presagio de mal agüero. Un panel de la pared que había detrás de la imagen de la diosa se deslizó y dejó al descubierto una abertura. Al otro lado había una guardia. Iba armada y su armadura estaba activada. Tenía el arma enfundada, pero cerca de la mano, y la superficie lisa y plateada de la armadura también le cubría la cara. Pensé que se trataba de una auxiliar, pero no podía estar segura. Me pregunté, como había hecho repetidas veces durante los últimos 20 años, cómo estaba organizada la seguridad de la estación. Seguramente, estación no se encargaba de la seguridad del palacio propiamente dicho.
La guardia personal de Anna Andermianai era, también, una parte de sí misma. Seibarden me miró, irritada y, según creí percibir, un poco asustada. No creo que me merezca que me hagan entrar por una entrada secreta. Aunque, probablemente, no era tan secreta, solo un poco menos pública que la que estaba en la explanada principal. La oficial de seguridad volvió a hacer el gesto ambiguo que había hecho en casa de Skyat, pero no habló. No pasa nada, dije. Seibarden me miró con expectación. Evidentemente, creía que todo aquello se debía al rango especial que había decidido que yo tenía, fuera cual fuese. Crucé la abertura y pasé junto a la inmóvil guardia, que no reaccionó de ningún modo, igual que cuando Seibarden pasó por su lado. El panel se cerró detrás de nosotras.